Al recorrer el tramo de carretera que une Guadalajara y Chapala, dentro del estado de Jalisco, te encontrarás con un lugar muy particular, justo en el kilómetro 20, un sitio donde la percepción de la realidad empieza a cambiar. Para el viajero que pasa sin fijarse, a primera vista no es más que una parada turística, con su letrero monumental, un restaurante que despide un aroma a carne a la parrilla, un local de botas de estilo vaquero y una larguísima hilera de vehículos que buscan un sitio para aparcar. No obstante, si te detienes un instante, apagas el coche y observas con atención más allá de lo superficial, percibirás algo que te inquietará. Te llamará la atención la imponente altura de sus muros. Observarás las cámaras de vigilancia que se desplazan en silencio, analizando cada rostro, cada matrícula y cada gesto. Verás a hombres con apariencia normal, vestidos de paisano, pero con esa postura inequívoca de quienes llevan un arma oculta bajo la ropa, vigilando desde la penumbra. Lo que estás viendo no es una finca rural cualquiera, y tampoco se trata de la casa de campo de algún millonario con gustos extravagantes. Te encuentras justo ante los portones del rancho Los Tres Potrillos. Estás delante del epicentro sagrado de la música ranchera. Durante muchísimos años, Vicente Fernández, el ídolo de Huentitán, proyectó al mundo la imagen de un hogar de puertas abiertas. Su lema preferido, que repetía incansablemente en cada presentación, en cada feria y en cada aparición pública, era: mi casa es su casa. Y en cierto modo, era verdad. Vicente dejaba que sus seguidores accedieran a algunas áreas, comieran en su restaurante o admiraran sus caballos. Disfrutaba enormemente del contacto con la gente. Le encantaba sentirse cercano, querido e idolatrado por su público. Sin embargo, esa célebre frase era también su más grande acto de ilusionismo, pues mientras su mano derecha saludaba con una sonrisa a la gente que se agolpaba en la entrada, su mano izquierda aseguraba con doble cerradura, pestillo y clave los accesos a su verdadera vida privada. Tras esa apariencia de cara al público, Los Tres Potrillos es en realidad una fortaleza inexpugnable de más de 500 hectáreas, un enrevesado complejo de seguridad, con lujos que desafían la imaginación, pasadizos de servicio y estancias prohibidas a las que solo él, su esposa Cuquita y sus descendientes directos tenían el privilegio divino de acceder. La fotografía que ilustra la miniatura de este mismo video, esa toma desde el aire que desvela construcciones ausentes en los mapas para turistas, demuestra que apenas logramos vislumbrar ni el 10% de la historia completa. ¿Qué se oculta en realidad tras los muros de la residencia principal? ¿Es cierto que existe un búnker bajo tierra, edificado tras el terrible suceso familiar de 1998, donde Vicente guardaba su colección de armas, la más cotizada de todo México? Esas pistolas con incrustaciones de oro, cuyo valor supera la vida de cualquier ciudadano común. Este sitio no se levantó únicamente con ladrillos de argamasa. Se forjó con lágrimas, con sangre, con el esfuerzo de incontables conciertos y con una ambición sin límites por alcanzar la inmortalidad. El rancho Los Tres Potrillos es el legado material de un hombre que comenzó durmiendo en el suelo y terminó sus días siendo el amo y señor del horizonte. Hoy vamos a quebrantar de forma simbólica esos protocolos de seguridad. Haremos caso omiso a las señales de prohibido el paso. Nos sumergiremos en la mentalidad detrás de una arquitectura concebida para resguardar a un monarca de sus propios fantasmas y de los peligros del mundo exterior. Dispónganse a conocer lo que se esconde más allá del mito, porque si los muros de esta hacienda tuvieran voz, no entonarían el rey, sino que gritarían secretos capaces de sacudir los cimientos de la industria. Les damos la bienvenida a la cara oculta de la vida de Vicente Fernández. Para comprender la verdadera dimensión de esta fortaleza, no podemos empezar por la cumbre. Debemos iniciar desde sus cimientos. Hay que hacer un viaje al pasado, mucho antes de los trajes de charro y las lentejuelas, mucho antes de los recintos abarrotados y las cuentas bancarias con millones de dólares. Debemos trasladarnos a Huentitán el Alto, a mediados del siglo XX. Es allí donde encontramos a un joven Vicente Fernández Gómez, un muchacho bastante delgado, con la tez curtida por el sol, que aceptaba cualquier trabajo para poder salir adelante. Fue obrero de la construcción, pintor de brocha gorda y también fregó platos. Habitaba en una modesta casa donde el mayor lujo era poder comer frijoles cada día. En ese entorno de escasez total, Vicente encontró el amor. Quedó prendado de su vecina, María del Refugio Abarca, a quien todos conocían por el apodo de Cuquita. Pero, siendo sinceros, ¿qué podía prometerle un joven que no tenía ni dónde caerse muerto? Solo poseía dos bienes invaluables: una voz que parecía de otro mundo y una ilimitada capacidad para soñar en grande. La anécdota familiar
esa que se cuenta en voz baja durante las reuniones de los Fernández. Dice que un día, mientras caminaban por un sendero polvoriento, Vicente agarró la mano de Cuquita, observó a su alrededor el paisaje desolado, la nada, y le hizo una promesa que parecía una auténtica quimera. Gorda, te juro que algún día todo esto que ves será nuestro. Voy a levantarte un palacio. Voy a construir para ti un reino entero, donde tú serás la única y absoluta reina. Y no volverás a tener ni una sola preocupación en tu vida. Es muy probable que Cuquita sonriera, atribuyendo esas palabras a las fantasías de la juventud. Pero Vicente no estaba fantaseando, estaba proyectando su futuro. Años más tarde, cuando la fama empezó a sonreírle, con la llegada de sus primeras películas, y cuando el dinero de verdad comenzó a fluir gracias a sus exitosos discos de oro, Vicente Fernández no optó por adquirir una lujosa residencia en Beverly Hills. De ninguna manera. Tampoco eligió mudarse a los vecindarios más selectos de la capital mexicana, como podrían ser el Pedregal o las Lomas. Su alma pertenecía a otro lugar. Permanecía anclado en su natal Jalisco. Fue en el año de 1980 cuando Vicente honró su promesa, adquiriendo una vasta extensión de tierra en Tlajomulco de Zúñiga. En esa época, aquel lugar distaba mucho de su apariencia actual. Era prácticamente campo abierto y monte. No faltaron quienes pensaron que había perdido el juicio, pues esa propiedad se encontraba completamente aislada. Sin embargo, Vicente poseía una visión privilegiada, casi profética. Intuía que la mancha urbana se expandiría en esa dirección. Comprendía que requería de una gran amplitud, muchísimo terreno. Levantar el rancho Los Tres Potrillos no fue una tarea que se completara de la noche a la mañana. Se trató de un plan de dimensiones monumentales que se extendió por varias décadas. Vicente vigilaba personalmente la colocación de cada roca. Desechó la idea de una residencia moderna e impersonal. Anhelaba una auténtica hacienda de estilo tradicional mexicano, aunque llevada a su más grandiosa expresión. Soñaba con arcos majestuosos de cantera y anhelaba techumbres cubiertas de teja roja. Imaginaba patios centrales adornados con fuentes cuyo murmullo invitara al descanso. La elección del nombre, Los Tres Potrillos, fue un tributo directo para sus tres descendientes varones, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Ellos representaban su mayor orgullo, el futuro de su dinastía, los continuadores de su legado. No obstante, la propietaria indiscutible, la poseedora sentimental de cada centímetro de esa tierra, fue en todo momento doña Cuquita. Vicente concibió el rancho con la idea de que fuese completamente autónomo. Su intención era no tener que depender de nada ni nadie del exterior. Ordenó la excavación de pozos a gran profundidad para asegurar su propio suministro de agua. Hizo instalar además potentes generadores eléctricos de capacidad industrial y levantó enormes bodegas destinadas al acopio de granos y provisiones. De manera inconsciente, estaba erigiendo una fortaleza para el futuro, o quizá para las adversidades que la vida misma le depararía. Pero lo más asombroso de esa fase de edificación no era la fachada visible desde el camino, sino las maravillas que se gestaban en su interior. Vicente comenzó a convocar a los mejores artesanos de la República, ebanistas expertos para labrar las puertas con maderas finas y herreros maestros para dar forma a las barandillas, así como a pintores que plasmaran en grandes murales los relatos épicos de la charrería. Cada uno de los aposentos de la residencia principal fue concebido con una función específica. No existían los rincones inútiles. Se crearon salones para acoger a mandatarios y comedores suficientemente amplios para banquetes familiares de 50 comensales. Incluso capillas particulares para orar con total recogimiento. Y es que en efecto, Vicente era un individuo de profundas creencias, y la espiritualidad jugaba un papel fundamental en el diseño de su morada. Sin embargo, conforme los muros se elevaban, el secretismo en torno al lugar también crecía. El personal de la obra tenía estrictamente vedado divulgar detalles sobre la distribución interna. Se les hacía firmar contratos de confidencialidad, mucho antes de que esta práctica se popularizara en Hollywood. Vicente comprendía perfectamente que su intimidad era su tesoro más valioso. Gradualmente, el rancho trascendió su condición de simple obra para adquirir una identidad y un pulso propios. Se transformó en una entidad viviente que parecía respirar. Arribaron los primeros ejemplares equinos, las primeras reses de ganado, y con ellos también apareció el reconocimiento a nivel global. La propiedad comenzó a ser vista como un auténtico sitio de peregrinaje. Admiradores de Colombia, de Estados Unidos o de España viajaban hasta su portón con el único fin de fotografiarse junto al letrero. Pero lo que aquellos seguidores ignoraban, lo que era un secreto para todos en aquella época, era que Vicente edificaba mucho más que una simple residencia. Estaba forjando, en realidad, una auténtica jaula de oro, un refugio tan impecable
tan autosuficiente y tan apartado del mundo que, con el paso de los años, se transformaría en el único santuario donde el gran ídolo de México podía sentirse a salvo. Pero también, irónicamente, en el espacio donde sus más profundos temores tomarían forma. En la próxima entrega de este análisis a fondo, abandonaremos el pasado para adentrarnos en la actualidad. Vamos a indagar sobre la faceta empresarial desconocida, porque Los Tres Potrillos es mucho más que una residencia. Es un conglomerado mundial que opera bajo la apariencia de una granja. Abordaremos el tema de la ingeniería genética que se esconde tras sus afamados caballos miniatura, y cómo Vicente transformó su afición personal en un lucrativo negocio que funcionaba con gran discreción. Dejemos por un momento la melancolía del recuerdo, para enfocarnos en la compleja maquinaria del presente, porque en realidad constituye el epicentro de un imperio empresarial multimillonario que funciona camuflado tras una apariencia de tradición campirana. Si uno tiene la fortuna de franquear los controles de seguridad y dirigirse hacia la zona de los establos, lo primero que salta a la vista es que no se trata de una finca común y corriente. El grado de asepsia del lugar es absolutamente impecable, casi de quirófano. Quienes cuidan los caballos no son meros mozos de cuadra. Una gran parte son técnicos especialistas, y el motivo es bastante claro. En este lugar se crea vida a la medida. El secreto empresarial más celosamente protegido por Vicente Fernández no se encontraba en sus grabaciones inéditas, sino en su singular criadero de caballos miniatura. Tiempo atrás, hace ya varias décadas, Vicente se empecinó con un concepto que sonaba a quimera: crear un equino que replicara la morfología impecable de un purasangre, conservando toda su elegancia, su definida musculatura y su majestuoso porte, pero cuya alzada no superara los 86 centímetros. Su objetivo no era criar ponis de complexión irregular o simplemente pequeños. Anhelaba concebir una auténtica joya de la biología, una obra de arte viviente en miniatura. Lo que realmente albergaba el rancho era, en esencia, un avanzado laboratorio de investigación genética y de cría sumamente selectiva. Para este fin, Vicente destinó sumas de dinero que resultan difíciles de cuantificar, invirtiendo en la importación de padrillos de élite y reclutando a los más renombrados especialistas veterinarios del continente. La consecuencia de esto fue una estirpe equina sin igual en todo el planeta, que popularmente recibió el nombre de los caballos Fernández. Estos magníficos ejemplares no tardaron en convertirse en el máximo emblema de prestigio social. Se rumorea que tanto en el mercado clandestino como en pujas exclusivas, uno solo de estos animales puede superar la cifra de $30,000. Son los animales de compañía preferidos de la jet set internacional, incluyendo mandatarios de otros países, estrellas de la industria cinematográfica y acaudalados empresarios de Europa, quienes han despachado delegados hasta Tlajomulco con el único fin de gestionar la adquisición de uno de estos codiciados y singulares equinos. Y toda esa fortuna, esa inmensa corriente de ingresos, se depositaba discretamente en las cuentas de la propiedad, muy alejada del foco mediático de sus actuaciones. Sin embargo, la crianza genética constituía solamente uno de los pilares del negocio. El otro pilar era el entretenimiento a gran escala. A escasa distancia de la residencia principal, se yergue una colosal estructura de acero y hormigón, la Arena VFG. En sus inicios, Vicente la imaginó como un ruedo de charrería de amplias dimensiones, para que tanto él como sus amistades pudiesen practicar la charrería con total comodidad. No obstante, la mentalidad de negocios familiar, motivada en buena medida por su hijo Gerardo, convirtió aquel lugar en uno de los recintos para eventos más relevantes de toda Latinoamérica, dotado con un aforo para miles de espectadores. La Arena VFG es una auténtica fábrica de generar ingresos. En este escenario no solo actuaba Chente, sino que también se han presentado artistas de talla mundial como Katy Perry, 21 Pilots o Selena Gómez. Cada entrada adquirida, cada bebida servida y cada vehículo aparcado nutren a esta gigantesca operación. La propiedad trascendió su función de hogar para transformarse en un complejo dedicado a la industria del espectáculo. A pesar de ello, en mitad de toda esa vorágine de negocios, Vicente conservaba sus costumbres más preciadas. Se despertaba antes de que saliera el sol. Se calzaba sus botas de faena, no las elegantes, sino aquellas de piel endurecida por el trabajo diario, y se dirigía a los establos. Se sabía el nombre de todas las yeguas. Podía decir si el potrillo se encontraba indispuesto. Para él, los negocios eran cruciales, por supuesto, pero el vínculo con sus raíces era el origen de toda su fuerza. Solía comentar que el aroma del estiércol mezclado con la alfalfa era la única fragancia capaz de liberarlo verdaderamente de la tensión de la celebridad. Sin embargo,
Esa tranquilidad campestre se desvanecía justo al cruzar los límites de la residencia principal, porque si bien los negocios eran de dominio público, su vida personal era un asunto de máxima confidencialidad. Y es precisamente allí, tras los portones de madera labrada de la mansión, donde se ocultan las reliquias que forjan su mito. Hemos alcanzado el punto final del recorrido habitual. Este es el lugar donde las visitas guiadas concluyen y donde arranca el enigma. La morada personal de Vicente y Cuquita. La decoración interior es un homenaje al estilo barroco de México. Cielos rasos de gran altura y vigas de madera que asemejan ser troncos de árboles centenarios, con suelos de mármol que duplican la luz de imponentes candelabros. Sin embargo, no hemos venido hasta aquí para comentar el interiorismo. Nuestra misión es desvelar los secretos de las dos estancias más inaccesibles de la propiedad. La primera de ellas es el Santuario del Mariachi, el cuarto de los trajes. Vicente Fernández no interpretaba un charro, él encarnaba al charro, y su veneración por el traje nacional alcanzaba un grado casi obsesivo. Dentro de una estancia con control de temperatura para prevenir la humedad y el desgaste, se custodia un tesoro en vestimentas que dejaría en evidencia a cualquier museo de alta costura. Centenares de atuendos penden en hileras impecables, clasificados por tonalidad y por periodo de tiempo. Pero no se trata de atuendos confeccionados con tejidos ordinarios. Nos referimos a abotonaduras de plata maciza y a hilos de oro de 14 y 24 quilates, bordados enteramente a mano por maestros artesanos que invertían meses para completar una única prenda. Cada ocasión que Vicente pisaba un escenario, portaba sobre sí el equivalente al costo de un vehículo deportivo de alta gama. Dice la gente que a Vicente le fascinaba ingresar a esta estancia en soledad solo con el fin de contemplarlos. Deslizaba sus dedos encallecidos sobre los bordados, evocando momentos. Con este atuendo abarroté la Plaza de Toros México. Con este otro canté junto a mi hijo Alejandro en su debut. Era su archivo personal de recuerdos, tejido en cachemir y oro. No obstante, si el Salón de los Trajes simboliza su éxito ante el público, la estancia contigua es un reflejo de su instinto más primario, la armería. Vicente era un hombre pacífico, pero al mismo tiempo era un hombre precavido. Formado en el ambiente rural de Jalisco, un lugar donde la justicia a veces no era inmediata y uno debía proteger sus bienes, Vicente llegó a desarrollar una gran atracción por las armas de fuego. Sin embargo, como con todo en su existencia, esta afición evolucionó hasta convertirse en un coleccionismo del más alto calibre. Tras puertas acorazadas, la propiedad alberga un verdadero arsenal. No se trata de armamento bélico para un ejército, sino de auténticas joyas mortales. Revólver Colt calibre 45 con empuñaduras de nácar, escopetas de cacería europeas con intrincados grabados de paisajes naturales. Y por supuesto, las joyas de la corona, pistolas hechas a medida y recubiertas de oro, luciendo las iniciales VFG de Vicente Fernández Gómez, con incrustaciones de diamantes y rubíes. Varias de estas piezas fueron obsequios recibidos de altos mandos militares, de mandatarios y de otras figuras influyentes de la industria. Otras tantas fueron comisiones personales del propio Vicente. Se comenta que uno de sus bienes más estimados era un arma de fuego que en su día fue propiedad de Pedro Infante, su más grande referente e ídolo. Empuñar aquella arma era el equivalente a sostener el cetro de un antiguo monarca. Su arsenal no era un simple capricho, sino toda una declaración de intenciones sobre sus principios. Aquí gobierno yo, y aquí me protejo yo mismo. Una filosofía que, por desgracia, sería puesta a prueba de la manera más despiadada que uno pueda imaginar. Y es imposible pasar por alto su excentricidad más notoria desde las alturas. La piscina con la silueta de una guitarra, que él mismo concibió. Esta alberca es la firma de la finca, un ostentoso capricho donde el agua de color turquesa recrea las formas de una guitarra clásica. Fue el epicentro de celebraciones inolvidables, de siestas al sol, donde el clan Fernández se mostraba invulnerable. Parecían deidades en un Olimpo de la música ranchera, degustando tequila y compartiendo risas, sin saber que la desgracia los observaba desde las penumbras, aguardando la oportunidad perfecta para abalanzarse. Porque toda esa protección, esas murallas y ese armamento resultaron inútiles el día que el hado optó por atacar su punto más vulnerable, la familia. Hasta el 20 de mayo de 1998, Los Tres Potrillos era un hogar. A partir de entonces, se transformó en una fortaleza. Aquella mañana, la crónica de la dinastía se fracturó para siempre. No existieron tiros de aviso, ni la más mínima posibilidad de huida. En un lapso de instantes, el descendiente del ídolo se desvaneció. Lo que vino después fue un calvario de 121 días, 4 meses interminables. Visualicen el ambiente dentro de la enorme casa.
el teléfono repicando. Vicente, aquel hombre que parecía de acero, el arquetipo del macho mexicano, quedó reducido a un padre consumido por el terror, a la espera de órdenes de delincuentes anónimos. Doña Cuquita oraba en la capilla familiar hasta que sus rodillas quedaban marcadas. Sin embargo, la perversidad humana es ilimitada. Los captores eran conscientes de que negociaban con una leyenda y necesitaban demostrar su poder absoluto. Para forzar el pago del rescate, hicieron llegar un paquete a la propiedad. No contenía una misiva, tampoco un video. En el interior de una pequeña caja, envueltos en gasas manchadas de sangre, encontraron 2 de sus dedos. Los empleados con más años aseguran que jamás oyeron un lamento tan hondo y desgarrador como el que brotó de la garganta del ídolo aquel día. Vicente debía encontrar fortaleza donde ya no la había. Se vio obligado a continuar con su agenda. Tuvo que presentarse a cantar en los escenarios, ofrecer una sonrisa a su audiencia y recibir los aplausos mientras su alma se desgarraba por dentro, con el conocimiento de que su hijo estaba siendo vejado en algún lugar recóndito y oscuro. A eso se le llama profesionalismo, o tal vez una forma de suplicio. Al final, el rescate fue pagado. Se rumorea una cantidad exorbitante que superaba los $3 millones de aquel tiempo. Vicente Jr. fue puesto en libertad y pudo volver al rancho. No obstante, el hombre que partió no era el mismo que volvió, ni el rancho que lo acogió era el mismo. La era de la inocencia y las puertas abiertas había concluido. Contrataron consultores de seguridad de origen israelí, especialistas en la lucha antiterrorista. Se edificaron refugios de pánico acorazados en la residencia principal, concebidos para soportar asaltos prolongados. La propiedad se pobló de guardaespaldas, la guardia personal de Vicente, individuos de una lealtad inquebrantable, listos para sacrificar sus vidas. El arsenal de armas dejó de ser una afición para transformarse en un recurso estratégico vital. Vicente comenzó a tener una pistola sobre su mesita de noche. La paranoia se instaló como un residente más en la casa. Este evento traumático aclara por qué durante los años posteriores el acceso a las áreas privadas se hizo prácticamente imposible. Justifica el secretismo y el por qué Gerardo Fernández asumió un papel mucho más vehemente en la gestión y defensa del patrimonio. La familia comprendió por las malas que ostentar la corona conlleva un costo. Y ese costo es el miedo constante. Pero el relato del rancho no concluye con el temor, sino que culmina con la herencia, con el fallecimiento y con la pugna soterrada por ver quién heredaría el trono una vez que el patriarca falleciera. Tras el plagio y la fortificación de la hacienda, se gestó una nueva correlación de fuerzas entre los muros de los 3 potrillos. Vicente continuaba siendo el monarca, el rostro público, la voz inconfundible. Pero un imperio de tal envergadura requiere de un consejero principal. Una persona que no tema mancharse las manos gestionando las finanzas y las negociaciones más complicadas. Es justo en este punto donde la crónica del rancho se convierte en un drama digno de Shakespeare. De los 3 herederos, Vicente Jr. quedó profundamente afectado por la vivencia del secuestro. Alejandro, apodado el Potrillo, despegó muy alto hasta consagrarse como una celebridad de talla mundial, invirtiendo más de su tiempo en aviones privados y conciertos por todo el planeta que en los establos de Tlajomulco. Ese vacío de autoridad fue ocupado por el hijo de en medio, Gerardo Fernández. Model. Dentro del plan, Gerardo se erige como el personaje más misterioso y polémico. A diferencia del resto, él no pisa los escenarios, no se pone frente a las cámaras y jamás concede una entrevista. Su vida transcurre en la penumbra, aunque en los círculos de la industria musical y ganadera su nombre resuena. Todos saben que para concretar cualquier negocio con la familia Fernández es imprescindible tratar con Gerardo. Se comenta que fue él quien asumió el control administrativo del rancho y además supervisó tanto la edificación como el funcionamiento de la majestuosa arena VFG. También manejó la marca, el negocio del tequila, las inversiones inmobiliarias y con el dominio de las finanzas, también llegó el dominio sobre el terreno. Circulan persistentes rumores sobre confrontaciones muy fuertes entre los hermanos en la intimidad de la casa principal. Acaloradas discusiones acerca del porvenir del vasto patrimonio. Se le ha señalado en publicaciones no oficiales como el hermano problemático, aquel que restringía el contacto con su padre durante sus últimos años, actuando como un filtro para decidir quién podía acceder y quién no al santuario de Don Vicente. El rancho, bajo la administración estricta de Gerardo, se transformó en una corporación sumamente eficiente, pero desprovista de calidez. No obstante, existía un equilibrio, una presencia serena con la capacidad de calmar a las bestias. Doña Cuquita, cuyo nombre es María del Refugio Abarca, es mucho más que la esposa devota que se ve en las fotografías. Ella es la autoridad moral de todo el imperio. En el entramado afectivo del rancho,
Cuquita representa la viga maestra que soporta toda la estructura. Ella toleró las notorias infidelidades de Vicente, sus prolongadas ausencias y sus excentricidades, pues comprendía que su principal deber era preservar la unión de la familia a cualquier precio. En el interior de su hogar, su voluntad era incuestionable. Incluso el mismo Gerardo inclinaba la cabeza en su presencia. Pero el gran interrogante que se cernía sobre el aire de Jalisco en la última década era: ¿qué sucederá cuando el patriarca ya no esté? ¿Logrará el rancho mantenerse cohesionado o sus herederos se destrozarán mutuamente por la fortuna? Vicente, con la astucia que lo caracterizaba, lo intuía. Por ello, dedicó sus años finales a dejar toda la documentación en perfecto orden. Hizo la repartición en vida, aunque el núcleo del imperio, la propiedad física del rancho, continuaba siendo el gran emblema de la posible discordia. El destino a veces demuestra un sentido del humor bastante negro. Vicente Fernández superó la miseria más absoluta, venció un cáncer de próstata, se sobrepuso a una trombosis en el pulmón y resistió el inmenso dolor del secuestro de su propio hijo. Era un verdadero roble. Daba la impresión de ser inmortal. Sin embargo, la muerte no se presentó en forma de bala, ni como un infarto fulminante sobre un escenario. La muerte llegó camuflada como un insignificante accidente casero. El viernes 6 de agosto de 2021, en la intimidad de su propia habitación en el rancho, Vicente tuvo un percance trivial. Un simple resbalón que terminó en una caída. Sus vértebras cervicales padecieron un traumatismo de suma gravedad. El hombre que había sometido caballos indómitos y abarrotado estadios, yacía sin poder moverse sobre el suelo de su propio santuario personal. Lo que vino después fueron 4 meses de una lenta y dolorosa agonía. Vicente fue ingresado al Hospital Country 2000 en Guadalajara. El rancho Los Tres Potrillos se sumió en un profundo silencio. Las luces de la arena BFG se extinguieron. Los emblemáticos caballos miniatura continuaban su pastoreo, completamente ignorantes de que su amo estaba conectado a un respirador, librando su batalla final. En el transcurso de esos meses, el rancho se transformó en un melancólico punto de peregrinaje. Sus admiradores se congregaban en la entrada para dejar veladoras, ramos de flores y cartas. Imploraban por un milagro. Mientras tanto, adentro, la familia formó un bloque unido. Las tensiones entre los hermanos quedaron suspendidas. Cuquita prácticamente se instaló en el hospital, rehusándose a abandonar a su compañero de vida. Pero el organismo de Vicente, agotado tras 81 años de una existencia intensa, finalmente cedió. Sus órganos comenzaron a claudicar uno por uno. Aquella fortaleza humana se desmoronaba desde el interior. Y fue entonces que llegó el día. Una fecha que parecía predestinada, como si estuviera escrita por un autor celestial. El 12 de diciembre, la festividad de la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de todo México, aquella morenita a la que Vicente le había cantado en innumerables ocasiones, con los ojos llenos de lágrimas. A las 6:15 de la mañana, el corazón del charro de Huentitán cesó sus latidos. La noticia se esparció a una velocidad increíble. Ha muerto Vicente Fernández. México entero se paralizó. Las emisoras de radio interrumpieron sus transmisiones habituales. El presidente de la nación expresó sus condolencias, pero el verdadero epicentro de la historia se encontraba en el kilómetro 20 de la carretera que va a Chapala. Vicente había dado una instrucción muy precisa, casi como una orden de cuartel. Yo no me muevo de mi casa, a mí que me sepulten en mi propia tierra. Descartó la posibilidad de un entierro en la rotonda de los jaliscienses ilustres, o de recibir un homenaje en Bellas Artes. Su deseo era permanecer para siempre en Los Tres Potrillos. Lo que aconteció durante las siguientes 24 horas fue un suceso para la historia. Las puertas del rancho, aquellos portones que habían permanecido sellados por el temor a otro secuestro durante 2 décadas, se abrieron de par en par. La familia autorizó que el público ingresara. Cientos de miles de personas desbordaron la arena BFG. El ataúd de Vicente, de un color negro solemne, fue ubicado justo en el centro del ruedo, debajo de un crucifijo de enormes dimensiones, y sobre el féretro, su sombrero de charro predilecto. Se trató de una despedida de proporciones monumentales. Su hijo Alejandro interpretó Amor de los Dos, aferrado a su madre con el ataúd de cuerpo presente. El sufrimiento era palpable, auténtico, y se transmitía en directo para todo el mundo. Pero una vez que las cámaras se desconectaron y la muchedumbre se retiró, Vicente emprendió su último recorrido. Un trayecto muy breve de apenas unos cientos de metros, que lo llevó desde la arena hasta el jardín principal de la casa familiar. Justo ahí, en un mausoleo edificado exclusivamente para él, bajo la sombra de aquellos árboles que él mismo sembró. Hoy, Vicente Fernández encuentra su descanso, aunque no se encuentra en soledad.
Se aseguró de que una estatua de bronce con un realismo asombroso lo acompañara. En ella se le ve montado en su caballo, inmortal, portando su traje de charro y dirigiendo su mirada hacia la casona principal, como si vigilara eternamente a Cuquita. El rancho Los Tres Potrillos se ha transformado para siempre. Ha trascendido su función de rancho para convertirse en un auténtico santuario. Se le conoce como el Graceland de México. Los visitantes que acuden al restaurante pueden pasear hasta un área designada desde la cual contemplan su tumba a la distancia. Allí pueden percibir la inmensa energía de aquel hombre que logró transformar un pedazo de tierra infértil en un auténtico paraíso. ¿Qué ocultaba en realidad este rancho? ¿Resguardaba la humanidad detrás del ídolo? Albergaba sus inquietudes como padre, su notable sagacidad como hombre de negocios, sus peculiares caprichos como coleccionista y su amor absoluto por una única mujer. Los altísimos muros, las armas con incrustaciones de oro y los caballos de estirpe genética eran simples elementos decorativos. La verdadera esencia de este lugar es que se encuentra completamente impregnado del espíritu de Vicente. Él nunca se ha ido. Cuéntanos, caballerangos, que cuando el sol se pone y la brisa sopla desde las montañas, si prestas atención en silencio, todavía se puede percibir un grito poderoso, perfectamente afinado y lleno de bravura, que resuena contra los muros de la arena ahora vacía. Un grito que parece decir, y volver, volver, volver. Porque Vicente Fernández ha regresado a la tierra que lo consagró como rey. Y de ese sagrado lugar, nadie podrá desplazarlo jamás.